Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos en cualquier parte del mundo que esté viendo este video de clase. Bueno, ahí como lo pueden ver, vamos a explicar el término y qué es la neumática el día de hoy. Es la primera vez que subo este tipo de área y rama de la mecánica, que es la neumática. Pero antes de empezar con el video que voy a explicar, ahí me decían, no, macha, es que me dijeron que la neumática se compone con válvulas, se compone con compresores de aire, que está compuesta por actuadores, que está compuesta por un manómetro, que está compuesta por una válvula de presión en pascal. Sí. Entonces ahí me dijeron que uno de los elementos de la neumática es que los cilindros de doble efecto, que el cilindro de simple efecto, que el vástago. Pero sí, bueno, muy bonito eso. Porque no decir que son mentiras, es verdad. Pero ahora voy a escribir una cosa acá. Entonces, ahora la primera pregunta que les hago. ¿Qué es la neumática? La pregunta del millón. ¿Qué es la neumática? No, es que ahí me dijeron que se compone el cilindro. Sí, ya lo dije ya. Sí, que es que los elementos de la neumática es las válvulas, que los compresores de aire, que el cilindro de doble efecto, que el pulsador de retención, que el pulsador sin retención. Eso suena muy bonito, suena muy hermoso, suena hermosísimamente hermoso. Pero antes de que usted entienda qué es una válvula, qué es un cilindro y qué es un compresor, hay que primero entender qué es el concepto de qué es la neumática, qué estudia la neumática y de dónde se utiliza la neumática. Empecemos por ahí. No podemos ir empezando. No, es que vamos a ver válvula, vamos a hacer un circuito neumático que vamos a hacer con un vástago, que con un cilindro de doble efecto. Sí, pero hay que empezar primero acá. ¿Qué es la neumática y dónde se utiliza? Y eso es el objetivo del video de esta clase de neumática, que vamos a empezar el primer video de neumática. Entonces, si no es más, vamos a ver qué neumática. Primero que todo, yo no voy a escribir acá en el tablero que es que la neumática está no. Porque eso sería algo aburridor y sería algo que no tendría sentido escribir el concepto en el tablero. Sencillamente, la definición la voy a dar con base a libros de neumática que he estudiado personalmente yo. La neumática, ¿qué es? O sea, ¿qué es la neumática? ¿Qué es? Entonces, vamos a hacer varias definiciones. Una de las definiciones que voy a hacer sencillamente la siguiente. La neumática es la rama de la mecánica, o sea, que es una rama de la mecánica, pero a pesar de que es una rama de la mecánica, si usted la estudia en la electrónica, en la automatización industrial, en la instrumentación industrial, en la electricidad, ya sea mecánica automotriz, la neumática en varias campos, ramas y áreas de cada carrera, de algunas carreras, usted los va a encontrar. Entonces, ¿cómo se definiría la neumática? Rama de la mecánica que estudia el comportamiento del aire comprimido. Ahora la pregunta es, ¿qué es el aire comprimido? Usted en internet van a encontrar varias definiciones en los libros, pero vamos a hacer una definición bien concreta, específica y sin largarnos tanto, que con esta definición ya podemos comprender qué es el aire comprimido. Es la aplicación con técnicas para que el uso del aire que ha sido sometido a presión por medio de un compresor. Entonces, ¿qué quiero decir ahí? Que ese aire que es sometido en ese compresor
con esa presión que está ejerciendo en el compresor, o sea que con la presión y el aire que está siendo sometida, se va a convertir en aire comprimido. Ahí ya estaría la definición de qué es el aire comprimido. En algunos libros lo vamos a encontrar así, como le estoy diciendo, a la pregunta que estoy haciendo acá. Y la pregunta de qué es la neumática. Entonces, rama de la mecánica que estudia el comportamiento de del aire comprimido. Esa sería la definición específica y concreta, sin dar tanta vuelta. Ahí sería ahí. Ahora sí, ya podemos pasar a los elementos de la neumática. Ahora sí continuamos. Vamos a explicar cada uno de sus elementos y vamos a decir para qué sirve y qué es. Porque para poder entender los elementos de la neumática hay que primero entender el concepto de cada elemento y de dónde se utiliza y el por qué. Ya vamos a empezar con el primero. Primer elemento de la neumática, compresor de aire. Compresor de aire. Entonces la pregunta del millón, ¿qué es un compresor de aire? Una definición concreta, sin dar tanta vuelta, y que sea específica del compresor de aire. Sencillamente es el aire aspirado que pasa con la presión atmosférica, se comprime. Desde el término compresor viene de comprimir y entrega a presión más elevada. O sea que la presión se eleva al sistema neumático. ¿Y qué hace después de eso? Transformarla ¿a qué? Transformar la energía de la energía mecánica. O sea, transforma la energía mecánica a energía neumática. Ahí sería una definición concreta y específica ahí para no dar tanta vuelta ahí. Ahí me disculparán aquí con esta luz, la luz del día. Bueno, pero ahí estamos para adelante. Segundo elemento. Bueno, el motor eléctrico, ustedes van a encontrar en internet, en varios libros, que eso hay un poco de conceptos. Ahora sí, la idea es pretender dar un concepto específico y concreto para no dar tanta vuelta. ¿Qué es el motor eléctrico? Básicamente, ¿qué hace? ¿Qué hace ese motor eléctrico en la neumática? Suministrar la energía mecánica al compresor de aire y después transformar la energía eléctrica a energía mecánica. Ahora sí, vamos con el siguiente elemento. Ahora sí, tercer elemento, ¿qué es un presóstato? Es que se conforma con un presóstato. Sí, ya sabemos que uno de los elementos de la neumática que la compone para su sistema de producción de aire, sí, hemos nombrado tres. Pero ¿qué es el presóstato? O sea, ¿qué es presóstato? Básicamente el presóstato es lo siguiente. Resulta que cuando el motor eléctrico está detectando la presión en el depósito, lo que hace es regular la presión máxima a la que se desconecta al motor. ¿Y qué pasa después de eso? La presión mínima a la que vuelve a arrancar el motor. ¿Qué quiere decir esa definición que acabo de dar? Una definición concreta y específica ahí. Que lo que hace es que detectar primero la presión en ese depósito, ya sea en cualquier depósito. Y después lo que hace es regular cuando la presión llega a su máximo nivel. Ya cuando llega a su máximo nivel, el motor se desconectará. Y la presión mínima se vuelve otra vez nuevamente hace el ciclo. Cuando hay presión mínima, nuevamente hace el ciclo de volver a arrancar el motor. No sé si me entendieron ahí, espero que hayan entendido ahí el concepto de presóstato. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que hace el presóstato ahí? Bueno, vamos con el siguiente elemento de la neumática. Ahora sí, la válvula antirretorno. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es la válvula antirretorno? ¿Qué es?
¿Cómo funciona esa válvula antirretorno? A ver, para que entendamos bien, porque conceptos de válvula antirretorno, como les decía, y lo vuelvo a decir, en internet y en los libros se encuentran lo que usted quiera. Ahí toca tener cuidado, es la fuente de información de donde sale esa información, si es confiable o no es confiable ese concepto, porque eso pasa mucho en internet. Por eso siempre recomiendo que ese es el concepto y la función de cada de lo que se va a estudiar, hágalo con libros, porque los libros, la información de la fuente de información es confiable, ya, porque eso tiene un proceso largo que ha sido con el autor, el que escribió el libro, bueno, hay en un proceso ahí bien bueno ahí. Básicamente la válvula antirretorno, su función es que dejar pasar el aire comprimido. Ya sabemos que es aire comprimido, ¿no? Porque por eso es importante entender el concepto de aire comprimido. Si no supiéramos qué es aire comprimido, no estaría leyendo ese concepto. Que dejar pasar el aire comprimido del compresor. Ya el compresor lo definimos ya. Al depósito. Ya el depósito no hemos definido depósito. Ya es el siguiente elemento que compone la neumática, el depósito. Entonces, ¿qué hace? Dejar pasar el aire comprimido del compresor al depósito. Y eso lo que hace es impedir su retorno cuando el compresor está parado. Es un concepto y una explicación ahí sencillito ahí. Ahora el siguiente elemento, ¿cuál va a ser? Vamos a hacer con el siguiente. Siguiente elemento, depósito. Sí, ya hemos nombrado el depósito en algunos conceptos de cada elemento de la neumática que estamos aquí. ¿Qué es un depósito? ¿Cuál es su función del depósito? Una explicación sencillita. Lo que hace es que te realiza, su función es que almacenar el aire comprimido, ya eso depende de su tamaño que lo defina, ya eso el tamaño del aire dependerá. Eso ya lo define la capacidad del compresor de aire, eso depende mucho de eso. Ya si el compresor de aire es más grande, pues ya aumenta el volumen. Y ya el intervalo, si es la longitud, el volumen largo, ya el funcionamiento del compresor dependerá mucho de su tamaño. O sea que ahí depende, el depósito depende cómo se comporta ese aire comprimido, depende mucho, ¿es de qué? Del tamaño y volumen del compresor de aire. Ahí sería una función ahí para que tengan claro ahí lo que es el depósito. Y cualquier depósito lo digo ahí. Ahora sí, el siguiente elemento de la neumática, que compone la neumática en un sistema de aire. Sistema de producción de aire, como lo estamos hablando de cada uno de esos elementos. Sí, manómetro. ¿Y qué es el manómetro y cuál es la función del manómetro? Básicamente es indicar la presión del depósito. Y ya el manómetro ahí te va a indicar cuánto es y en qué unidad de medida y en qué magnitud. La magnitud física sería la presión. Ahora sí, ¿en qué unidad de medida se puede observar? Usted lo pueden observar en bares o en pascales o en kilopascales. La mayoría de veces de los manómetros se indica mucho que uno puede visualizar que los manómetros lo podemos ver, o sea, podemos visualizar que la unidad de medida que marca ahí es kilopascales. La mayoría de veces. Ah, pero es que yo acá tengo pascal. Para eso existe algo que llama conversión de unidad de medida. Si ahí me dicen que me está marcando en un manómetro 5 pascales, ¿cuánto sería eso en pascales? Si uno hace la conversión de 5 kilopascales a pascales, en pascales sería 5000 pascales. No, es que ahí me está marcando en el manómetro 2 kilopascales. En pascales sería 2000 pascales. Bueno, sí, que la unidad es pascal. ¿Y el pascal en qué se mide? Nosotros podemos medir la unidad de medida, se puede medir como newton sobre metro cuadrado. Esa sería una definición concreta y la función del manómetro, que es indicar la presión del depósito.
Eso sería. Y ya hay la unidad de medida. Eso depende mucho del tipo de manómetro que hay, porque manómetros es, o sea, manómetros lo que hay es un poco. Vamos a ver cuáles más componen. Yo sé que hay muchos elementos, pero bueno, vamos a ver, vamos a nombrar dos más. Bueno, ya nombrando otros dos elementos, que está la válvula de seguridad y el secador de aire refrigerado. ¿Y qué es la válvula de seguridad? ¿Y cuál es su función? Ya hemos nombrado una válvula que es antirretorno, pero no es lo mismo decir válvula antirretorno que válvula de seguridad. No, no es lo mismo. ¿Qué función tiene la válvula de seguridad? Básicamente, para explicar una sencillo, sin dar tanta vuelta. ¿Qué hace eso? Lo que hace es expulsar el aire comprimido si la presión, ojo bien, ojo aquí, venga mucho cuidado, si la presión de esta válvula de seguridad que está en el depósito sube por encima de la presión permitida, o sea que no puede, o sea que si esa presión sube más de lo normal, como está establecido, se va a encargar esa válvula de seguridad de qué? De proteger. O llama seguridad. Se va a encargar de proteger. ¿De proteger qué? Cuando la presión en ese depósito suba por encima de la presión establecida o la presión permitida. Eso hace la válvula de seguridad. Más que todo es protección, pues llamada válvula de seguridad. Ahora el último para cerrar el video. O para ir cerrando, porque todavía no vamos a cerrar, falta unas cosas para nos mostrar acá. Secador de aire refrigerado. ¿Y eso qué función y qué es? ¿Y para qué sirve ese secador de aire refrigerado? Va a explicarlo así. Lo que hace es enfriar el aire comprimido cuando haya pocos grados. Ya si es por encima del punto de congelación, ya lo que hace es condensar la mayor parte de la humedad del aire. ¿Sabe qué evita ahí? Lo que evita es tener agua en el resto del sistema. Sería una definición ahí básica porque definiciones, como les digo, definiciones de cada uno de estos elementos de la neumática hay varios, hay variedad de eso, o sea, hay varios. Bueno, yo sé que hay más elementos de la neumática que lo componen, están los cilindros, está el... O sea, hay mucho todavía. Está que el... Hay que hablar del vástago del cilindro, bueno. Pero eso básicamente son algunos elementos, digamos, principales que compone la neumática. Como les digo, hay mucho más. Están los cilindros, el cilindro de doble efecto, el cilindro de simple efecto. Bueno, hay muchos. Pero bueno, eso ya sería recomendable buscarlo en libros. O sea, si tienen libros de neumática, busquen la información por ahí, en los libros de neumática. Ya para cerrar el video vamos a ver dónde se utiliza, como decía la pregunta inicial, dónde se utiliza la neumática, en qué aplicaciones se utiliza. Vamos para allá. Listo, ya para cerrar el video de qué es neumática, sus aplicaciones y para qué sirve la neumática. Vamos a nombrar un poquito más de las aplicaciones y utilización de la neumática. ¿Dónde se utiliza y en qué se aplica? Esa es lo que vamos aquí a explicar. Bueno, la neumática, ¿dónde se aplica y dónde se utiliza? Bueno, la primera es en los frenos de aire. Y ya les voy a decir qué frenos de aire es. Entonces, primera aplicación y utilización, frenos de aire. ¿Y en qué tipo de frenos de aire? ¿O en qué frenos de aire? Básicamente en los vehículos automotores, ya sean los vehículos de transporte y también los trenes también ahí y los metros también. Resulta que esos frenos de aire tienen que ver mucho con el estudio de la neumática.
porque ese es el comportamiento del aire comprimido. Por eso es muy importante empezar primero con el concepto de qué es neumática, dónde se utiliza. Si uno entiende y aprende el concepto de cada, ya sea de cada rama, de cada área o campo de esa profesión, si usted entiende y comprende eso, ya para usted si entiende eso, ya para lo siguiente, ya usted comprende más y ya entiende más. ¿Listo? Bueno, ¿en dónde se aplica, en dónde más se aplica aparte de los frenos de aire y la utilización? Entonces la segunda sería, en las puertas neumáticas. Yo sé que hay mucha variedad y muchos tipos de puertas que existen en el mundo, pero hay puertas neumáticas, sí las hay. Claro que sí las hay. Bueno, ahora sí, ya sea lo industrial, ya sea en lo industrial, en la parte industrial donde se aplica eso. La otra sería otra aplicación y utilización de la neumática en los excavadoras, tractores también. Sí, señor. En la industria, la automatización, como lo están viendo acá, la automatización industrial, la neumática es fundamental, pero o sea, es decir, se utiliza bastante en la automatización. Eso sí, por experiencia propia, lo puedo decir que la automatización industrial, usted lo ve, pero, o sea, se puede encontrar, pero bastante, la automatización industrial. Listo. ¿Cuál otra? Vamos con la otra. Bueno, otras aplicaciones. Bueno, ya acá ya hay otra variedad, ¿no? Bueno, más que todo es como para... Esto lo hago así como, digamos, rapidito, por el tema del tiempo también, del video. Entonces, lo podemos aplicar la automatización, ya lo industrial, ya lo dijimos ya. La mecatrónica también lo encontramos. La aplicación de la mecatrónica, por ejemplo, el tema de la robótica, el tema de la parte industrial de la mecatrónica. En la electrónica también lo encontramos también. En la electricidad también. En la mecánica también. En los tractores, la utilización de la neumática, los tractores. Las excavadoras también. Las llaves eléctricas también. En el caso de las pistolas de clavos, hay pistolas de clavos neumáticos. O sea, que sería una aplicación y una utilización de la neumática en la pistola de clavos. Y en correos neumáticos. Y hay infinidades de aplicaciones y utilizaciones de la neumática. O sea, hay en cantidades. Pero bueno, aquí nombramos las aplicaciones y utilización de la neumática lo más posibles que fuera. Bueno, por eso decía al comienzo, primero hay que entender y aprender primero y entender el concepto de neumática. Porque yo era puesto a hablar que la neumática se aplica en frenos de aire, en puertas neumáticas. No hubieran entendido bien. Yo sé que no eran entendido bien las aplicaciones de la neumática. No eran entendido. Por eso es importante y eso en cada tema, ya sea materia, ya sea en cada rama de la mecánica, la electricidad, la electrónica, la robótica, ya sea en cada campo, área, hay que empezar primero un tema, primero empezar con el concepto, primero definir qué es pero definir un concepto bien, concepto claro, específico, entender primero el concepto de eso, para después usted seguir para qué, usted ya seguir para lo que es las aplicaciones, los elementos, los componentes neumáticos, en el caso de que estamos viendo acá la neumática. O sea, lo principal es el concepto, entender y comprender el concepto. Desde ahí empieza todo. Entonces, si no es más, espero que hayas aprendido y entendido esta clase de neumática, de qué es neumática, la utilización y las aplicaciones que conlleva este campo, rama de la mecánica. Listo. Entonces, si te gustó,
un me gusta y le puedes dar a la campanita de notificaciones para estar enterado de y enterada de otras clases de videos más adelante. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias a todos. Y antes de terminar el video, pronto haré un video explicando los símbolos neumáticos de cada uno.